Para continuar con el módulo de cefaleas, invitaré al doctor Marco Tulio Medina a estar al frente. El doctor Marco Tulio Medina es actualmente director regional para América de la Federación Mundial de Neurología desde el 6 de marzo del 2012 y director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Investigación e Intervención Comunitaria de la Epilepsia. El doctor es neurólogo, epileptólogo y nos visita desde Honduras. Él nos va a disertar neurología tropical y el cambio climático. Un aplauso, por favor. Pase, doctor. Muy buenos días, muy agradecido por la invitación al presidente de la Asociación Salvadoreña de Ciencias Neurológicas y al doctor Luis González, asimismo como a los organizadores y a ustedes su presencia. En esta charla no tengo nada que declarar, ningún conflicto de interés. Mis objetivos educativos de esta charla es entender el impacto del cambio climático en las enfermedades neurológicas tropicales desatendidas en Latinoamérica. Yo voy a ilustrar dos modelos, el de arbovirus y vectores y el cambio climático, y el tema de desnutrición y consecuencias neurológicas y el efecto de los huracanes sobre el impacto de seguridad alimentaria, sobre todo en niños. Debo de resaltarles que la Federación Mundial de Neurología, con la cual he trabajado en los últimos 25 años, recientemente me nombró como chairman del grupo de especialidad de neurología tropical y geográfica. Y es que la Federación Mundial de Neurología, alguien decía, es que es un organismo político, decía. Para nada, es un grupo académico que tiene varios grupos académicos de especialidad de diferente índole. Por ejemplo, de afasia, demencia y trastornos cognitivos. De grupo de trastornos cognitivos, grupo ambiental, grupo de neuroepidemiología. Hay un grupo que se denomina coma y trastornos de conciencia. Y uno de los grupos de especialidad más antiguos de la Federación Mundial de Neurología, que tiene más de 65 años de existir, es el de neurología tropical. Este grupo es un grupo de especialidad, fue formado con la misión de promover la colaboración científica de aspectos pobremente entendidos de los trastornos neurológicos prevalentes en los trópicos y diseminar el conocimiento a nivel internacional y regional en esta área desatendida de la neurología. Una de las formas de alcanzar este objetivo ha sido llevar a cabo actividades cada 2 años del grupo de especialidades neurológicas. En este momento hemos logrado, desde el 2017,
ya al menos 3 reuniones en forma consecutiva. La primera antes le decían Bombay, pero el término es Mumbai, en la India, que fue dirigido por mi distinguido amigo Meshran Chandrasekhar. Y luego hicimos el siguiente en Sao Paulo y el último lo hemos llevado a cabo en Lima. Tenemos planeado hacer otro en África, en Dakar, Senegal. Durante estas reuniones, entonces, hacemos un énfasis en los trastornos tropicales. Otro de los objetivos es promover la formación en centros avanzados del mundo para jóvenes médicos que trabajan en países en vías de desarrollo y es efectivamente el encargado de promover la agenda de problemas tropicales, sobre todo durante el Congreso Mundial, pero ahora estamos interesados en crear un diplomado, eventualmente una maestría en esta área para personas que estén interesados en el tema alrededor del mundo. El grupo está integrado por diferentes personas, por ejemplo, el doctor Ahmed Bidji en África del Sur, la líder africana Agustina Sharway Feli en Ghana, un eminente profesor de Austria, el doctor Eric Muzharhar Gagandip Singh en la India, quien trabaja también en Londres, Héctor Hugo García, quien trabaja en la Universidad Cayetano Heredia en Lima, su servidor, el profesor Rad Shakir, que fue presidente de la Federación Mundial de Neurología y que trabaja en el University College London, el doctor Sarosh Katrak de la India, asimismo el doctor Mishra y el doctor William Howlett de Tanzania. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el cambio climático con neurología tropical? Pues mucho. Como sabemos, el cambio climático es un cambio de largo plazo de los patrones de temperatura y ambiental promedio que define claramente los climas a nivel local, regional, global. Y por supuesto se ha observado durante los últimos años que las actividades humanas, particularmente la quema de fósiles humanos o quemas de nuestros bosques, han incrementado el efecto de invernadero en la atmósfera terrestre, provocando un incremento de la temperatura de la Tierra. Estas actividades humanas que producen incremento de la temperatura han sido globalmente reconocidas o internacional como el calentamiento global. Los procesos naturales que contribuyen al cambio climático incluyen las variabilidades internas, los patrones cíclicos oceánicos que conocemos muy bien, el fenómeno del Niño, de la Niña o de las oscilaciones del Pacífico, o fuerzas externas como la actividad volcánica, la cantidad de energía solar y las variaciones de la órbita terrestre. Esta gráfica que yo les pongo muestra claramente que del año 1800 a la década del 2020 ha habido un claro incremento desde el año de 1951 a los últimos años, y siendo este año uno de los más calientes alrededor del mundo. Y lo hemos experimentado de una manera bastante significativa. Ahora, ¿cuántos millones de personas vivimos en los trópicos? Bueno, vivimos 3.300 millones de personas. En inglés le dicen 3.3 billions, pero son 3.300 millones. Somos 8.000 millones de seres humanos. Es decir, que prácticamente en esta área del mundo probablemente viviremos alrededor del 40% de la población humana. Geográficamente los trópicos están entre el trópico de Cáncer en el hemisferio norte y el trópico de Capricornio. Ahora, en esta área hay una cantidad de enfermedades que la nomenclatura médica internacional le llaman neglected tropical diseases, enfermedades tropicales desatendidas. Y hay alrededor de 20 enfermedades tropicales desatendidas que afectan 1.000 millones de esos 3.000 millones de seres humanos. Es una cantidad significativa.
¿Cuáles de estas enfermedades nos referimos? Nos referimos al dengue, al chikungunya, al Zika, a la neurocisticercosis, a la lepra, a la tuberculosis, entre otros. Y mucho de lo que antes conocían tropical, ahora se ha extendido porque con el calentamiento global, zonas que antes no eran tropicales, eran subtropicales, se han vuelto tropicales. Bien, recientemente publicamos, y se los recomiendo, este suplemento de enfermedades tropicales, que son como alrededor de 18 artículos, publicado en el Journal of the Neurological Sciences y que fue editado por Rad Shakir, por mi persona, John England de LSU en Nueva Orleans y mi amigo Chandrasekhar Meshran. Les recomiendo, ahí está una muy buena cita de diferentes enfermedades, de estas enfermedades desatendidas. Ahora, voy a hacer énfasis en esta presentación en los arbovirus. Como ustedes saben, los arbovirus están constituidos por diferentes familias. La Flaviviridae, la Togaviridae, Bungiaviridae, Alfaviridae, Reoviridae. Y son enfermedades que son transmitidas por artrópodos y que pueden tener un neurotropismo importante. Dentro de ellas, enfermedades arbovirales neurotrópicas, está la enfermedad del Nilo, la encefalitis de San Luis, la encefalitis japonesa, y asimismo está el virus de la Crohn, la encefalitis de California, y en el caso de las encefalitis equinas venezolana del este y el oeste, y recientemente, como sabemos, chikungunya y dengue. Y esto, de acuerdo con mi amigo John England, este es dice él, el animal más peligroso del mundo. No es el león, es este insecto que nos hace la vida realmente desgraciada. El Aedes aegypti. Hay dos versiones, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Pero en África está el Aedes africanus, que fue aislado en Uganda de monos en 1947 y que es responsable de la transmisión también de muchas enfermedades, de muchos arbovirus, como el caso del chikungunya, que fue descubierto en Tanzania en 1952. El cambio climático, como les mencionaba, ha provocado de que las áreas, entre comillas, tropicales se ha extendido, de tal manera que ustedes ven la fotografía de Estados Unidos, la fotografía del Aedes, lo amarillo es el Aedes albopictus, que está también en Europa, está también en la zona sur del continente americano, en Chile, en la parte de Argentina, Uruguay, en la parte de África del Sur, en la parte sur de Australia. Es decir, se ha extendido este vector que tiene unas temperaturas específicas. Por ejemplo, miren, aquí en California, en una evaluación de qué áreas de California estaban afectadas por este vector el 4 de octubre del 2019. Efectivamente, esta expansión de estas enfermedades provocadas por el Aedes está ligado entonces a la expansión de las enfermedades arbovirales. Y uno de los problemas que hemos enfrentado recientemente fue, por supuesto, el problema gravísimo de la epidemia del Zika. Y esto se debe a que en el caso del Aedes tienen una temperatura para todo su proceso biológico idónea u óptima, que está en el caso de la Aedes aegypti de 21 grados a 34 grados y en el caso de Aedes albopictus de 19 a 29 grados centígrados. Es decir, ahí es el caldo, esa temperatura hace de que sobrevivan perfectamente. Y aquí se observa los patrones donde se encuentran predominantemente en América Latina, por supuesto, nuestra área, Yucatán, Centroamérica, Colombia, Brasil, las Guyanas, etc. Y aquí se ve una evaluación de lo que va a pasar en los siguientes 50 años, los escenarios en el cual se va a agrandar. Y si ustedes vieran en cada detalle, cada una de esta evaluación pronóstica, dengue, chikungunya, Zika va a ser un problema de salud pública para Estados Unidos y para Europa.
Y esto no solamente es un problema, porque el mismo mosquito transmite en forma, cocirculan los virus en el mismo mosquito. Es decir, el mismo mosquito puede transmitir inmediatamente dengue y chikungunya o Zika. Yo por ello presenté este trabajo en Montreal el año pasado y le llamo la pandemia oculta. Ya no solo es el COVID, que es el dengue. Y el dengue, bueno, sabemos, es un problema gravísimo, que sus primeros brotes fueron descritos en la región de Egipto en 1799 y sus primeras manifestaciones neurológicas por el doctor William Smart en 1827, ¿verdad? Y corresponde a un virus del flavivirus. Aquí vemos el virus en esta fotografía del Centro de Prevención Europeo y tienen 5 ahora, ya no son 4 las que pensábamos antes, es 0 tipos de el virus. El quinto fue anunciado en el año 2013 y se abrevian DNV1 y así subsecuentemente. Esta enfermedad, por supuesto, puede ser leve, como lo sabemos, pero está en la forma severa y las manifestaciones neurológicas están clasificadas como severas. Y es usualmente una enfermedad autolimitada con un rash específico que conocemos perfectamente en esta fotografía del New England Journal of Medicine del 2023, que podemos identificar a una persona por el rash. La forma severa, conocido previamente como fiebre hemorrágica, es caracterizada por una permeabilidad vascular, trombocitopenia, hipotensión y manifestaciones hemorrágicas que conocemos perfectamente. A nivel mundial, en el año 2019 hubo 5 millones de seres humanos afectados por esta infección y ahora es endémica en 100 países del mundo, por supuesto Honduras y El Salvador y Centroamérica. Se modela de que pudiera haber 390 millones de personas que se han infectado, de los cuales 96 millones pudieran manifestarse clínicamente. Y actualmente, como les mencionaba, Europa ya está siendo afectado, es Francia, para poner un ejemplo, y ha sido reportado pues en diferentes partes del mundo, altos casos en Bangladesh, en Malasia, en Vietnam, Filipinas, en Asia, en el caso de América Central, por supuesto, y a nivel mundial, aquí vemos esta fotografía del dengue 2023. Este año se espera realmente un problema gravísimo. Y aquí está el mapa del CDC donde se están mostrando dónde están, no son los terremotos, son los brotes epidémicos. Y miren América Central, tenemos una burbuja roja grandísima. El dengue es encontrado pues en nuestra área, en áreas urbanas, y entonces en Nature decía, el dengue está rompiendo récords. ¿Qué hay detrás de esto? Por supuesto, el cambio climático. Las manifestaciones neurológicas se muestran entre el 4 al 5% y hay un neurotropismo directo, pero con encefalitis, meningitis, mielitis y miositis, manifestaciones sistémicas con encefalopatía, posinfecciosas como el ADEM, el Guillain-Barré, la neuritis óptica y efectivamente SMART, en su primer ejemplo de 1877, manifestaba un niño que había sido afectado con convulsiones, un cuadro de encefalitis por dengue. Los patrones de resonancia nos ayudan a evaluar la encefalitis con manifestaciones vitalámicas, pontinas, cerebelosas, como en este caso, miren, estos diferentes casos publicados por Kulkarni en la Academia India de Anales de la Academia, donde vemos diferentes lesiones hipotalámicas o en tallo cerebral, etcétera. O aquí unas lesiones en las regiones posteriores, occipitales. Una de las manifestaciones clásicas es tener crisis convulsiva o crisis sintomáticas agudas. Los niños se ven más afectados cuando hay una encefalitis. Y el dengue puede dar una plétora de manifestaciones oftalmológicas. La neuritis óptica es una de ellas. Asimismo, eventos cerebrovasculares, como en este caso publicado por Verma en el año 2013, o hemorragias intracraneanas, o el síndrome de Guillain-Barré que ustedes habrán visto muy frecuentemente, parainfeccioso o postinfeccioso.
y dentro de las manifestaciones postinfecciosas del Guillain-Barré es típicamente desmielinizante. Se ha sugerido, ¿verdad?, de que una persona que tiene Guillain-Barré en nuestras áreas debe de evaluarse por dengue y además, en el caso del dengue, las mialgias, la miositis, la rhabdomiólisis es frecuente en nuestros pacientes con dengue severo, asimismo como plexopatía braquial o parálisis hipocolémica, y entonces se requiere estar pensando en ello y hacer estudios laboratoriales. La prevención, por supuesto, y el control es la clave. Pero luego, ¿qué pasó hace alrededor de 8 años? Bueno, la directora de la OMS declaró el 1 de febrero una epidemia por arbovirus ligada al virus del Zika. Se formó un grupo de trabajo que tuve el honor de participar y se empezó a evaluar las características de este virus. Este virus venía procedente de África, había un serotipo africano, pero el que nos afectó predominantemente fue la variante asiática. Y empezó a observarse manifestaciones en Asia, particularmente en la Micronesia, en la isla Yap, con estas manifestaciones de conjuntivitis que ustedes recuerdan bien y el rash. Y empezaron a ver un espectro importante de manifestaciones neurológicas en este artículo que publicamos en el 2017 y donde había un claro neurotropismo, y dentro de ellos entonces teníamos el síndrome congénito provocado por el Zika, síndrome de Guillain-Barré, encefalitis y meningoencefalitis, neuropatía sensitiva, encefalomielitis aguda diseminada, crisis y epilepsia, y enfermedad isquémica cerebral. Y luego, esto era claramente porque el Zika afectaba las células madres neuronales del cerebro fetal, produciendo estas severas malformaciones que ahora vemos en niños que han sobrevivido esta condición con una grave alteración de la corteza cerebral, con lisencefalia, paquigiria, calcificaciones y afectando también a nivel de células, no solamente neuronas, la migración, sino que a nivel periférico, provocando un daño directo a las neuronas periféricas, provocando muerte celular y disregulación transcripcional patogénica. De tal manera que pudimos ver en este estudio, que ustedes recordarán, los brotes de Guillain-Barré, este caso de neuropatía sensitiva que describimos en Honduras en agosto del 2016 y ligado a esta variante que yo les comentaba asiática. Pero luego seguimos teniendo otros, el chikungunya. Chikungunya viene del suajili, que quiere decir doblarse, y que es la manifestación clínica de fiebre y dolor articular. Es una forma en la cual la afectación de artritis poliarticular durante la infección es clásica. Para el año 2014, 1 millón de personas habían sido afectadas. Y la asociación con manifestaciones neurológicas, meningitis, encefalitis, encefalomieloradiculopatía. Claramente afecta mucho a niños, y este es un estudio que llevamos a cabo con el doctor Sanra en Tegucigalpa, donde se observaba 235 niños con manifestaciones ligadas al chikungunya, de los cuales había fiebre, rash, irritabilidad, artralgia, mialgias, cefalea, y muchos de ellos, un porcentaje significativo de nuestros pacientes, de 41 pacientes confirmados con PCR, tuvieron crisis convulsiva, meningoencefalitis en la forma grave, hepatitis aguda, miocarditis, y claramente se ha observado de que no solamente es la picadura del zancudo, sino que puede haber una transmisión madre-hijo. Aquí tenemos un caso, un adulto, en el cual podemos ver una reacción inflamatoria perivascular de un paciente que falleció a consecuencia de encefalitis por chikungunya. Por supuesto, ¿cuál es la clave? Por supuesto es luchar contra el cambio climático. El cambio climático representa un reto de cómo debemos de abordarlo. Es un proceso en el cual debemos de reducir la cantidad de emisiones de las partículas que son emitidas, por ejemplo, por quema
de bosques en estas quemas agrícolas que son usuales en nuestros países, reducir la contaminación provocada por los vehículos, revisando los vehículos o cambiando a otras modalidades. Consiste también en que los países industrializados reduzcan las emisiones de la industria, que son ellos los más responsables. Consiste en preservar nuestros bosques, consiste efectivamente en proteger nuestra naturaleza y alcanzar el objetivo de reducir la temperatura global. Consiste en tener educación, pero también consiste en, ante los problemas inmediatos, el control de mosquitos. Miren, este estudio publicado en China fue interesantísimo. Yo he ido a Viena, a la Agencia Internacional Atómica, que trabaja con todos nuestros países. Fui con los decanos de medicina, yo fui decano de medicina, y el decano de El Salvador fue conmigo, fuimos el grupo de 6, y entonces nos mostraron de que había una forma en la cual el mosquito se le pasaba por una cuestión, por un aparato que lo esterilizaba mediante radiación, y el mosquito era, por supuesto, no fértil. Lo tiraban a la atmósfera y se apareaba con la hembra y no habían descendencia. Y eso ha sido efectivo en América Central en otras condiciones. Para el mosquito de la fruta, hay una planta en Guatemala que hace esa estrategia y ha logrado reducir la destrucción provocada por el mosquito de la fruta. Consecuentemente, una estrategia así, hecha para los arbovirus, sería efectiva, que ya se puede establecer. Tanto México como asimismo Brasil han venido implementando, y actualmente también se está utilizando otra estrategia con una bacteria que entra en el mosquito que se llama Wolbachia. Entonces, imagínense, los chinos hicieron una técnica para esterilizar a los insectos utilizando la energía nuclear más la Wolbachia, y lograron ser efectivos en esa estrategia publicada en Nature en el 2019, provocando en una zona, una pequeña provincia de varios millones de habitantes en China, de la reducción del Aedes aegypti. Y esta estrategia nosotros ahora la estamos tratando de promover, y tenemos el apoyo tecnológico de la Agencia Atómica Internacional, que es una agencia ligada a la ONU y de la cual Honduras y El Salvador estamos involucrados. De tal manera que sería una estrategia, pero también el otro tema del manejo del cambio climático. Y esta es la estrategia que ellos, en la ilustración, que ellos publicaron, el doctor Zeng, en Nature. Pero, ¿qué otro ejemplo tenemos del cambio climático? Miren, hemos vivido los centroamericanos con los huracanes. Los huracanes, miren, la frecuencia de huracanes ha ido creciendo paulatinamente. Aquí vemos una fotografía del huracán Mitch que tanto afectó a nuestros países. En el año 2020 tuvimos también 2 huracanes en el caso de Nicaragua y Honduras simultáneos de categoría 4. En el caso del Mitch, categoría 5. El Salvador ha tenido varios huracanes. Y entonces nosotros evaluamos con mi amigo Roberto Barrios y James Stansbury qué pasaba con los niños menores de 5 años. Y encontramos de que con este desastre, los niños que ya estaban desnutridos en Catacamas, Nueva Choluteca, Tegucigalpa, redujeron aún más su peso. Fueron desnutridos crónicos agudizados, gravísimo. En los siguientes meses logramos evaluar el estado, un documento que ustedes lo pueden bajar de internet, publicado por la Federación Mundial de Neurología, en el cual editamos, y se llama Las consecuencias neurológicas de la desnutrición. Y aquí vemos a un niño hondureño con una desnutrición tipo Cuachorco, y por supuesto el impacto neurológico de un niño. Este fue un artículo escrito por mi amigo Kenton Holden, en el cual ustedes recuerdan los síntomas que producen una desnutrición crónica agudizada: irritabilidad, apatía, interacción social disminuida, déficit de atención, ansiedad, somnolencia, infecciones recurrentes y por supuesto el resto de los síntomas que nosotros recordamos
pérdida del peso, asimismo la circunferencia craneana disminuida, tejido subcutáneo disminuido, edema, cambios orales como estomatitis, distensión abdominal, queilitis y alopecia. Los niños son afectados por estos huracanes, los más afectados, pero el resto de la población igual cuando no hay alimentos en una crisis como esta, se agudiza. Los mensajes claves. La expansión global y redistribución de la Aedes, de la transmisión por virus ligadas a la Aedes arbovirus, por supuesto es un problema grave mundial, es una pandemia oculta, como yo le mencioné, y lo estamos enfrentando actualmente. Y va a agravarse. Los huracanes, porque ahora hay más huracanes debido al cambio climático, nos afectan de 1000 maneras. Una de ellas con el estado nutricional, sobre todo en niños menores de 5 años. Debemos hacer algo. Y ese algo debe de ser una lucha para mejorar nuestro cambio climático y asimismo para el control de estos problemas, en el caso de la Aedes aegypti, del control del vector, que por supuesto está también en manos de otras medidas importantes, como es el control de los criaderos de zancudo que todos conocemos, de las estrategias para reducir la frecuencia de este tipo de vector, pero que requiere, como mencionaba, algunas estrategias nuevas que pudieran ser efectivas y que realmente deberíamos de explorar todos. Muchas gracias.